vamos a resolver problemas sobre la ecuación de Weibull. El problema consiste en determinar los valores de las constantes pues que hacen cierto el modelo de Weibull, es decir, el módulo, el esfuerzo característico y el volumen efectivo. Tenemos ese conjunto de datos que se han ensayado y se ha medido la carga de la fractura, el ancho de unos ladrillos, el alto o peralte de los ladrillos y la distancia entre los apoyos, pues, que va a ser constante para todos, que es igual a 20. Pues sabemos, nos dice el problema, que es un ensayo de 4 puntos, es decir, vamos a ocupar una ecuación de flexión en 4 puntos. Es 3/4 por la carga por la longitud sobre el ancho por el peralte al cuadrado. Ok, entonces vamos acá, vamos a colocar 3/4 por la carga está en la celda, primero en la celda B2, va a variar para cada ladrillo el ancho, entonces el ancho va a ser constante para todo el ancho, quiero decir el largo, que la distancia de los apoyos va a ser constante, que es en la celda B13, por eso coloco los signos de dólar para que cuando se haga la operación acá todo permanezca, ese dato permanezca constante, dividido entre el ancho, que es en la celda C2, por el peralte al cuadrado, que es en la celda E2. Eso lo transformo a milímetros, un centímetro de 10 milímetros, así que lo multiplico por 10 y va elevado al cuadrado. Presiono la tecla Enter y pues ya me ha calculado el esfuerzo, y al desplazarme acá con el puntero pues realiza la misma operación para el resto de valores para cada ladrillo, ¿no? Entonces si ven acá siempre se mantiene constante la celda B13, ¿no? Entonces se encuentra la distancia entre los apoyos. Entonces si se han fijado, solo he transformado a milímetros pues el alto, el peralte, y he dejado tanto el largo como el ancho en centímetros, porque si se fijan en la ecuación, el ancho y el alto pues están expresados en una dimensión, es decir, están elevados a la 1, ¿no? Entonces si están en las mismas unidades, en este caso los dos están expresados en centímetros, pues al hacer la operación pues los centímetros se van a suprimir con los centímetros de largo, es decir, me va a quedar simplemente newtons en el numerador y me va a quedar el alto al cuadrado, que si lo expreso en milímetros, newtons sobre milímetros cuadrados, entonces ya me queda en MPa. Es decir, no es necesario que ustedes traduzcan el ancho ni el largo a milímetros, simplemente deben de constatar que es tanto ancho y largos pues se encuentran en las mismas unidades. Luego debemos ordenar el esfuerzo para asignarle este orden correlativo de acá, es decir, ladrillo 1, 2, asignar al 10, y le vamos a asignar el 1 al que soporta menos carga y el 10 al que soporta mayor carga. Entonces vemos esos datos de acá, los copiamos acá, vamos a escoger la opción donde solo copia los valores, pues si no nos va a lanzar error en la pantalla. Nos vamos acá, los ordenamos de menor a mayor, ok. Solo con la selección actual nos da el valor 0.72219, que va a ser el menor valor de esfuerzo que soportan los ladrillos, ese conjunto de ladrillos, y le va a asignar el 1, ¿no? Y al mayor valor 1.3904642 pues le asigna el 10. Okay, entonces para calcular la probabilidad de falla vamos a ocupar una ecuación de probabilidad acumulada que hemos definido con el número correlativo, que es I, en este caso se encuentra en la celda 2, menos 0,5 sobre el total, ¿no? Entonces, ¿cuántos son los datos totales? Pues tenemos 10, ¿verdad? Entonces presionamos Enter y nos da 0,05. Igual desplazamos acá con el cursor y calcula el resto de probabilidades de falla acumulada. ¿Cómo podemos corroborar que hemos hecho bien ese cálculo? Pues, si sumo el último valor, pues que se ha ubicado en G11, que es 0,95 más el primer valor que se ha ubicado en G2,
me tiene que dar 1. Okay. Fijamos acá que nos da esa respuesta, ¿no? 1. ¿Por qué? Porque hemos calculado probabilidad, una densidad de probabilidad como la A, es decir, que la sumatoria de todo es la sumatoria se va agregando. Esta sumatoria acá les representa tanto la probabilidad de falla del segundo y primer ladrillo, acá el tercero, segundo, primer ladrillo, y acá la del noveno, octavo, etcétera, hasta el primer ladrillo. Es decir, que el total de todo esto debe representar la probabilidad de fractura de todos los ladrillos, y como sabemos, si calculamos la probabilidad de falla, pues no va a tomar valores mayores que 1. Es decir, si lo expresamos en porcentaje será el 100%, pero por ejemplo si nos hubiese dado 1.5 sería totalmente ilógico. Ahorita vamos a calcular el valor de x que necesitamos para ejecutar el método de mínimos cuadrados. Bueno, en el documento de la solución digital pues se explica pues cómo se llega a esos dos términos de acá. De igual manera, para este problema y para el examen parcial, pues más bien nos interesa cómo se aplica la solución del algoritmo, y luego poder interpretar pues esos valores de acá, los valores de las constantes, qué significados pues físicos tiene y para qué me sirven estos parámetros. Entonces nos dice que es el logaritmo del esfuerzo. Acá hay un error, no es el esfuerzo ordenado, simplemente el logaritmo del esfuerzo. Quiero decir, no había colocado esfuerzo característico y debe tratarse del esfuerzo aplicado. Pero ¿cuál esfuerzo? Pues el que has ordenado, ¿ok? Entonces sería erróneo colocar el esfuerzo aplicado que calculamos inicialmente, es decir, que calculamos en el orden en el que fuimos ensayando, ¿no? Debemos calcular el logaritmo del esfuerzo ordenado. Entonces, como recordamos, acá está ya la función logarítmica, y el primer valor del esfuerzo ordenado se encuentra en la celda F2. ¿Okay? Presionamos Enter y luego desplazamos el cursor y pues nos da los siguientes cálculos hasta el décimo ladrillo. Y lo hemos definido como el logaritmo de 1 partido 1 menos 0. Entonces acá tenemos que ser cuidadosos y cerrar los siglos de paréntesis que utilicemos. Entonces acá 1 sobre 1 menos f, y f está en la celda G2, ¿okay? Entonces acá cerramos el paréntesis de acá del denominador, cerramos el paréntesis del primer logaritmo y el paréntesis del segundo logaritmo, presionamos Enter, ¿okay? Y luego desplazamos acá y realizar todos los cálculos para la probabilidad de falla transformada a logaritmo natural. ¿Okay? Entonces, ya teniendo estos datos de acá, esas dos columnas, podemos ejecutar el método de mínimos cuadrados. Sabemos que la pendiente que vamos a hallar pues, va a ser igual al módulo de Weibull directamente. Entonces, usando la función pendiente, pues tenemos un conjunto de datos de conocido y, que serán los de esta columna, y un conjunto de datos de conocido x, que serán los de esta otra columna. Presionamos Enter y pues, nos lanza acá el valor de la pendiente. La intersección, pues el procedimiento es igual, y acá la función se llama intersección.eje. Pues, seleccionamos conocido y, coma, pues conocido x. ¿Okay? Presionamos Enter y pues nos lanza el valor de la intersección. Entonces vemos acá que nos da el resultado que tenemos un valor de la pendiente 4,1416. ¿Cómo podemos tener una idea de que este valor sea correcto? Pues recordemos, sabemos los fundamentos teóricos, pues eso nos va a ser mucho más fácil. Teóricamente, el módulo de Weibull, en la expresión de la ecuación, que es que la probabilidad de falla es igual a 1 menos el exponencial del volumen efectivo multiplicado por el esfuerzo sobre el esfuerzo característico elevado al módulo de Weibull. Todo el argumento del exponencial va acompañado de número negativo. Teóricamente el valor de m, que es el módulo de Weibull, puede tomar valores muy grandes. Mientras toma valores más grandes, pues lo que ocurre es que la función de Weibull se va aproximando a una función normal, es decir, se aproxima al comportamiento que tendrían a la fractura pues los materiales metálicos, las aleaciones.
pero en este caso estamos trabajando con cerámicas, con ladrillos, es decir que el módulo, la pendiente de Weibull, no tiene que poseer valores muy grandes. Si acá hubiésemos obtenido un valor de 10, hubiese sido bastante extraño. Las cerámicas de ingeniería pues suelen tener un módulo de Weibull de 5. En ese caso los ladrillos, que realmente no pasan por un proceso de manufactura tan controlado, pues no se espera obtener un alto módulo de Weibull. Si recuerdan, cuando se hizo la práctica de laboratorio, pues los módulos que se obtenían rondaban esos valores. Entonces acá nos viene a calcular el esfuerzo característico, ¿no?, para poder delimitar el modelo. En el documento que se encuentra anexo a la descripción de este video, pues van a encontrar pues cómo digamos esta expresión. Simplemente pues se define que hay un momento, ya que la función de Weibull es una función continua donde el esfuerzo aplicado va a ser igual al esfuerzo característico, ya vamos a ver por qué. Y cuando se llega a ese momento en el tiempo, pues al evaluar f, pues que es la probabilidad de falla, pues en esta expresión de acá pues nos da aproximadamente 0, ¿no? Entonces, como nos ha quedado que y igual a más bx, al despejar pues nos va a quedar la intersección sobre la pendiente, recordando que en ese momento estamos evaluando cuando el esfuerzo aplicado va a ser igual al esfuerzo característico. Bueno, entonces simplemente tenemos que ejecutar esta ecuación, que es exponencial de menos la intersección que está en la celda K2 sobre la pendiente que está en la celda O2. Presionamos enter y pues nos despliega el valor del esfuerzo característico. Acá también hay un tip para saber si este valor es correcto. Recordemos que el esfuerzo característico pues va a expresar qué tan altos pues son los valores del esfuerzo, de la distribución de esfuerzos. Entonces ese valor que encontramos acá, como si se recuerdan, acabamos de decir que debe llegar un momento en que el esfuerzo aplicado debe ser igual al esfuerzo característico. ¿Qué quiere decir esto? De que ese valor de acá debe estar contenido entre esos valores de acá. Veamos, 1.091 pues obviamente está en el intervalo entre 0.72 y 1.39. Por ejemplo, nos hubiese dado un esfuerzo característico 0.6, ha sido totalmente incorrecto, porque 0.6 no está en este rango. Si nos hubiese dado un esfuerzo característico de 2, pues tampoco, pues no se encuentra en el rango de los esfuerzos aplicados ordenados. Ahora el volumen efectivo, pues tenemos otra expresión para calcularlo, que ustedes pueden deducir muy fácilmente. La celda K2 nos encuentra en la intersección, la pendiente se encuentra en J2 por el logaritmo del esfuerzo característico que acabamos de calcular, ¿no?, que se encuentra en la celda K3. Entonces nos da 1, converge exactamente a 1. Debemos recordar que el volumen efectivo simplemente es pues la relación que existe entre la muestra que se ensaya en flexión y la muestra que se ensaya en tensión, es decir, cuál sería el volumen de la muestra que tendría que ocupar para que en un ensayo de tensión pues la fractura se comporte de la misma manera, es decir, que la distribución de esfuerzo pues tienda a ser similar. Entonces sabemos que esto siempre va a tender a 1, es decir, que el volumen de la muestra pues va a tender a ser el mismo, ¿no? Entonces, si esto no converge a 1, o no es el valor muy aproximado a 1, imagínense, nos da 1.5, pues algo hemos hecho mal. Y de igual manera, que esto converja a 1 no quiere decir de que el módulo y la intersección sean correctos, porque el módulo y el esfuerzo característico sean correctos, porque es el resultado simplemente de la expresión de la función matemática. Entonces nos puede converger a cada uno, pero puede ser que nos hayamos equivocado en estos dos. Pero ya saben que la pendiente no debe encontrarse en valores muy elevados, nos puede dar 10, 15, porque eso sería como decir de que estos no se comportan como una cerámica, sino como se aproximan al comportamiento de los metales, de las aleaciones, y el esfuerzo característico debe estar contenido en todo ese intervalo de acá. En el literal B se nos dan un conjunto de expresiones de Weibull que corresponden a tres ladrillas distintas, y nos dice que comparemos estas tres expresiones más la que hemos obtenido previamente, que hemos denominado la ladrilla D, y pues
respondamos dos preguntitas. Uno, ¿cuál de las ladrilleras ofrece los ladrillos con mayor resistencia? ¿Y cuál de las ladrilleras ofrece los ladrillos con mayor calidad? ¿Okay? Entonces los parámetros que vamos a ocupar para ese juicio de selección van a ser tanto el esfuerzo característico, que está acá en el denominador, y el exponente, que es el módulo de Weibull. Entonces esos van a ser los parámetros de decisión. Habíamos discutido previamente que el esfuerzo característico nos da una estimación de qué tan altos o qué tan bajos pueden ser los valores de esfuerzo que soportan las muestras. Esto quiere decir que a mayor esfuerzo característico, mayores probabilidades tienen las piezas pues de soportar una carga mayor. Entonces, si vemos acá, el que posee mayor esfuerzo característico es la ladrillera B, es decir que los ladrillos que provengan de la ladrillera B van a tender a soportar mayores esfuerzos que los que provengan de las otras ladrillas. Entonces vamos a concluir que los ladrillos de la ladrillera B pues son los más resistentes, estadísticamente son los más resistentes. ¿Okay? Esa palabra es clave, usar esa designación de que los resultados que obtengamos de todas esas expresiones son meras probabilidades. ¿Okay? Recordemos que son funciones de probabilidad de fractura. Entonces, luego nos pregunta cuál es el de mayor calidad. La calidad la vamos a asociar con el módulo de Weibull. El módulo de Weibull habíamos dicho que nos da una medida de la variabilidad de los esfuerzos aplicados. A mayor módulo de Weibull, menor variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de esfuerzo que obtengamos al hacer el ensayo van a tender a ser más juntos. ¿Okay? Entonces, eso nos va a garantizar pues que los esfuerzos que soporte la pieza pues tendan a estar más agrupados. Entonces, y eso reduce la variabilidad, y si reduce la variabilidad pues debe aumentar la calidad, ¿verdad? Porque se reduce el intervalo de esfuerzos que pueden causar la fractura en el material. ¿Y quién posee menor variabilidad de todos estos ladrillos? Pues el que posee mayor esfuerzo de Weibull, mayor módulo de Weibull. Pues en este caso volvemos a la ladrillera B, ¿no? Que 5.4 pues es mayor que 3.1, que 2.5 y que 4.14 Entonces, como posee un mayor módulo, posee menor variabilidad y en consecuencia mayor calidad. ¿Okay? Entonces, eso sería la solución del problema.